¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas dicen tener fe, pero tan pocas alcanzan verdadera prosperidad? Millones oran, decretan, repiten frases de motivación, pero sus vidas siguen atrapadas en la misma rutina de limitaciones. ¿Acaso la fe es un engaño? ¿O será que lo que llamamos fe no es realmente lo que pensamos? Imagina por un instante a Abraham, un hombre que vivía en la comodidad de su tierra, rodeado de lo conocido, con su familia, sus costumbres y su seguridad. Y de pronto escucha una voz, una promesa que lo empuja a dejar todo atrás. No sabía a dónde iba, no tenía pruebas de que aquel camino lo llevaría a una tierra mejor. Pero obedeció. No fue una fe pasiva, fue un salto al vacío, con la certeza de que lo invisible se convertiría en realidad. Esa es la fe que mueve, que transforma, que abre destinos. Napoleon Hill lo expresó de otra forma, siglos después, al estudiar a los hombres más ricos de su tiempo. Descubrió que detrás de cada fortuna había algo más que inteligencia o suerte. Había una convicción ardiente, una confianza que no se apagaba ni ante la derrota más dura. Hill escribió que la fe es un estado mental, una vibración que conecta nuestros pensamientos con realidades invisibles y los convierte en resultados tangibles. En otras palabras, la fe es una fuerza práctica, no una idea vaga. El problema es que muchos han confundido fe con simple deseo. Creen que tener fe es esperar que algo llegue como un regalo. Pero la fe verdadera no espera sentada. La fe se dirige hacia un propósito definido. Cuando Abraham caminó hacia lo desconocido, lo hizo porque había recibido una visión. Cuando los grandes creadores de riqueza se lanzaron a construir imperios, no lo hicieron con dudas en el corazón. Tenían una imagen mental clara de lo que querían, y esa claridad era el combustible de su fe. Por eso, si sientes que tu fe no está funcionando, no es porque la fe falle, es porque quizá no has definido un propósito digno de ella. La fe necesita dirección, como un río necesita cauce. Cuando el agua se derrama en todas direcciones, se desperdicia. Pero cuando fluye concentrada, puede mover turbinas y generar energía. De igual forma, cuando tu fe se dispersa en deseos vagos, en dudas, en contradicciones, no produce resultados. Pero cuando la enfocas en un propósito específico y elevado, se convierte en la fuerza más poderosa de la creación. Piensa en tu vida actual. ¿Tienes un propósito claro que guíe tu fe? ¿O simplemente esperas que las cosas cambien sin dirección? Cada día, cada pensamiento que permites en tu mente alimenta una fe. Puede ser fe en el fracaso, fe en la escasez, fe en que nada cambiará. O puede ser fe en tu capacidad de transformar, en tu derecho a prosperar, en la visión de una vida abundante. El poder ya está en ti. La diferencia está en dónde decides colocarlo. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No habla de dudas, no habla de esperar pasivamente, habla de una seguridad que se instala en el alma antes de que el milagro ocurra. Napoleon Hill coincidía al afirmar que la fe debe ser alimentada mediante la autosugestión, repitiendo una y otra vez a la mente lo que se desea hasta que se convierte en una convicción inquebrantable. Esa repetición mental no es fantasía, es entrenamiento. Así como los músculos se fortalecen con ejercicio, la fe se fortalece con disciplina mental. Y aquí surge la gran revelación. La fe no es una emoción pasajera, ni un capricho espiritual. Es una fuerza de creación que se activa cuando la diriges a un propósito definido. Cuando Abraham dio su primer paso hacia lo desconocido, no sabía exactamente cómo llegaría a su destino, pero sabía dentro de sí que lo lograría.
Cuando Henry Ford decidió fabricar un automóvil accesible para todos, no tenía dinero suficiente ni la tecnología lista. Pero su fe lo sostuvo hasta que la realidad tuvo que rendirse ante su convicción. La fe es como una semilla. Si la dejas en una bolsa, nunca dará fruto. Pero si la siembras en tierra fértil, si la riegas con disciplina, si la proteges de las dudas, inevitablemente crecerá. Y la tierra fértil es tu propósito. Sin propósito, tu fe se marchita. Con propósito, tu fe se multiplica. Quizás ahora comprendes por qué tantas personas repiten frases de prosperidad y nada cambia. Porque no han sembrado su fe en un propósito definido. Porque han confundido fe con optimismo momentáneo. La fe que cambia destinos no se limita a palabras. Es una certeza tan profunda que ordena tus pensamientos, dirige tus acciones y te da el coraje de seguir, incluso cuando el mundo dice que es imposible. Y aquí quiero dejarte una reflexión que puede marcar un antes y un después en tu vida. La fe sin propósito es como un barco sin timón. Se mueve, sí, pero nunca llega al puerto. Si comprendes que la fe necesita dirección, surge otra pregunta inevitable. ¿Qué es lo que verdaderamente guía tus pensamientos cada día? Porque la fe, aunque poderosa, puede ser mal dirigida. Y cuando se orienta hacia el miedo, la duda o la escasez, se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. Imagina al pueblo de Israel en el desierto. Habían salido de Egipto con la promesa de una tierra abundante, pero cuando enfrentaron dificultades, comenzaron a murmurar. Sus palabras se llenaron de quejas y miedo. Decían: hubiera sido mejor quedarnos como esclavos, al menos allí teníamos pan. Esa confesión constante moldeó su realidad. Lo que tenían en los labios reflejaba lo que albergaban en el corazón, y su fe, en lugar de abrirles el camino, los mantuvo vagando por años en círculos. Napoleon Hill descubrió el mismo principio en la vida moderna. Observó que las personas que hablaban constantemente de pobreza, de problemas y de carencias, atraían más de lo mismo. No porque hubiera magia en las palabras, sino porque el lenguaje repetido condiciona la mente, y lo que domina la mente se convierte en acción, y la acción trae resultados. Hill lo llamó autosugestión, el proceso mediante el cual lo que repites se convierte en tu creencia y tu creencia en tu destino. Así como un campesino no puede esperar cosechar trigo si siembra espinas, tampoco puedes esperar prosperidad si tu lenguaje y tus pensamientos están envenenados de escasez. Cada palabra es una semilla, cada frase es un decreto que entrena tu subconsciente, y tu subconsciente, según Hill, es el puente entre tu mente consciente y la inteligencia infinita. Allí donde siembras con constancia, tarde o temprano, verás la cosecha. Piensa en esto. ¿Qué palabras repites a diario? ¿Qué frases rondan en tu interior? Tal vez, sin darte cuenta, dices cosas como nunca alcanza, es demasiado difícil, no hay oportunidad para mí, no lo merezco. Y con cada repetición, fortaleces un sistema de creencias que bloquea tu camino. La fe sigue estando activa, pero ahora está dirigida hacia lo negativo. Es una fe ciega en que no puedes, en que no habrá suficiente, en que los demás tienen ventaja sobre ti. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y Hill confirmaba que lo que repites a ti mismo con emoción, sea positivo o negativo, se incrusta en tu subconsciente. Por eso la transformación comienza con el lenguaje. No se trata de frases mágicas, se trata de entrenar a tu mente para que la fe encuentre el cauce correcto. Cuando reemplazas el nunca por el todavía no, cuando cambias el no puedo por estoy aprendiendo a poder, empiezas a dar nuevas órdenes a tu subconsciente, y tu subconsciente, obediente, empieza a reprogramar tu realidad.
Recuerda que la fe no distingue entre lo bueno y lo malo. Funciona con la misma fuerza para ambos. Si repites constantemente que estás enfermo, tu cuerpo lo asimila. Si insistes en que eres pobre, tu mente encontrará maneras de mantenerte en esa condición. Pero si alimentas tu interior con visiones de abundancia, con afirmaciones cargadas de certeza, poco a poco tu vida comienza a alinearse con esa imagen. Esto no significa negar la realidad presente, significa dirigir tu fe hacia la realidad que quieres construir. Abraham no negó que estaba en una tierra extraña. Moisés no negó que el mar estaba frente a él. Ford no negó que no tenía aún el capital, pero todos eligieron creer más en la visión que en el obstáculo. Eligieron un lenguaje que alimentaba su propósito en lugar de destruirlo. Y aquí surge una práctica que puede transformar tu vida. Empieza a observar tu lenguaje como si fueras un vigilante. Cada vez que una frase limitante aparezca en tus labios, cámbiala. No dejes que el veneno de la duda se convierta en tu oración diaria. Sustituye cada palabra de derrota por una palabra de esperanza, cada expresión de carencia por una de posibilidad. No es un simple juego de positivismo, es un entrenamiento de fe. Napoleon Hill afirmaba que todo gran logro comienza con un pensamiento dominado por la fe, reforzado por la autosugestión y sostenido por la acción. Si tu lenguaje no refuerza tu visión, tu fe se desvanece. Pero si tu lenguaje se alinea con tu propósito, tu fe se expande y se vuelve imparable. Quizá te preguntes, ¿de verdad puede cambiar tanto solo cambiar mis palabras? La respuesta es sí, porque tus palabras no son simples sonidos, son el reflejo de tu programación interna. Y al cambiar tu lenguaje, empiezas a reprogramar la mente que dirige tu destino. Por eso quiero dejarte esta verdad. Tus palabras son llaves, pueden abrir puertas de abundancia o pueden cerrar caminos de oportunidad. La elección siempre está en tu boca. Si comprendes que tus palabras son llaves, la siguiente revelación es aún más profunda. No basta con vigilar lo que dices. También necesitas alinear lo que crees en lo más íntimo de tu corazón. Porque de nada sirve repetir frases de prosperidad si en el fondo de tu ser aún cargas la convicción de que no mereces abundancia, de que la riqueza está reservada para otros o de que el dinero es algo sucio. Mira la historia del siervo que recibió un talento y lo enterró en la tierra. Tenía miedo, pensaba que su señor era injusto, que lo castigaría si perdía el dinero. Su creencia limitante lo paralizó. Y aunque tenía en sus manos una semilla de prosperidad, no la multiplicó. Esa historia refleja la realidad de muchos. Poseen dones, ideas y oportunidades, pero sus creencias internas los frenan antes de dar el primer paso. Napoleon Hill lo explicó con claridad. Lo que realmente dirige tu vida no son los deseos superficiales, sino las creencias profundas. Puedes desear riqueza, pero si en tu subconsciente hay una programación que asocia el dinero con sufrimiento, nunca lo retendrás. Puedes desear libertad, pero si crees que no eres digno de ella, tu mente sabotea cualquier intento de alcanzarla. Por eso Hill insistía en la autosugestión como disciplina diaria. No es un ejercicio de repetir frases vacías, sino un método para instalar nuevas creencias en el subconsciente. Cuando una afirmación se repite con fe, emoción y persistencia, el subconsciente empieza a aceptarla como verdad. Y al aceptarla, comienza a actuar en silencio para manifestarla. La Biblia confirma este principio al enseñar que según la fe de cada uno, así será hecho. No dice según tus deseos superficiales, sino según lo que crees profundamente. Jesús sanaba a quienes creían, no a quienes simplemente querían. Porque la fe genuina nace del interior, más allá de las palabras, más allá de la apariencia. Piensa en cuántas veces has deseado prosperar, pero en tu interior escuchas una voz que dice:
No soy suficiente, no es para mí, es demasiado tarde. Esa voz es el eco de creencias implantadas por tu entorno, por tus experiencias pasadas o por frases repetidas desde tu infancia. Esas semillas se quedaron dormidas en tu subconsciente y cada vez que intentas crecer, vuelven a brotar como espinas que sofocan tu fe. La buena noticia es que toda creencia puede ser reemplazada. Tu mente no está condenada a repetir un guión eterno. Así como el agricultor arranca la maleza y siembra nuevas semillas, tú puedes arrancar las creencias de escasez y plantar convicciones de abundancia. ¿Cómo? A través de la repetición consciente, la meditación en visiones de prosperidad y la acción coherente con esas nuevas creencias. Hill enseñaba que la riqueza comienza con un estado mental. Si quieres atraer oportunidades, primero debes verte como alguien capaz de recibirlas. Si quieres abundancia, primero debes creer que mereces abundancia. Esa creencia no es arrogancia, es alinearte con la verdad de que fuiste creado para crecer, multiplicar y aportar valor. Recuerda que el subconsciente no juzga. Si le dices que eres débil, lo acepta. Si le dices que eres fuerte, también lo acepta. La diferencia está en la consistencia y en la emoción con que lo alimentas. Por eso es vital acompañar tus palabras con imágenes poderosas. No solo digas, soy próspero, visualízate viviendo en prosperidad, siente la emoción de ese futuro como si ya fuera presente. Esa es la forma en que la fe se vuelve tangible. La Biblia muestra este principio en Abraham. Dios le dijo, mira las estrellas, cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. ¿Por qué? Porque necesitaba que Abraham alimentara su mente con imágenes de abundancia, que su subconsciente viera la promesa una y otra vez hasta creerla. Napoleon Hill descubrió el mismo secreto. La visualización repetida con emoción enciende la fe, y la fe abre las puertas a la acción inspirada. Ahora bien, la acción es el puente indispensable. De nada sirve creer y visualizar si permaneces inmóvil. La fe sin acción se marchita. Hill insistía en que la fe debe transformarse en un plan, y el plan en pasos concretos. No importa cuán pequeños sean, lo importante es que cada acción refuerce la creencia. Es en la práctica diaria donde tu subconsciente encuentra pruebas de que la nueva creencia es real. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si cada día sustituyeras las frases de derrota por afirmaciones de victoria. Si reemplazaras las imágenes de fracaso por visiones de éxito. Si en lugar de esperar milagros sin movimiento, comenzaras a caminar con pasos firmes hacia tu propósito. Tu mente se reprogramaría. Tu fe se expandiría y tu destino inevitablemente se transformaría. La verdad es que no existe riqueza sin fe dirigida y no existe fe poderosa sin creencias alineadas. Por eso el camino hacia la fortuna comienza en lo invisible, en lo que eliges creer cuando nadie te ve. Y quiero dejarte con esta reflexión. La vida que hoy experimentas es el reflejo de las creencias que ayer aceptaste. La vida que tendrás mañana dependerá de las creencias que hoy decidas sembrar. Si ya entendiste que tus creencias son el suelo donde germina la semilla de tu destino, ahora necesitas descubrir algo más profundo: la conexión entre tu fe y la acción que eliges emprender cada día. Porque creer no es esperar pasivamente. Creer es moverte con la certeza de que el resultado llegará, aunque aún no lo veas. La historia de Pedro caminando sobre el agua nos enseña este principio. Mientras mantuvo su mirada fija en la promesa, avanzó contra lo imposible, pero cuando permitió que la duda entrara, comenzó a hundirse. No fue la tormenta lo que lo detuvo, fue su mente que se llenó de miedo.
La fe no se mide en lo que dices, se mide en tu capacidad de dar pasos en medio de la incertidumbre. Napoleon Hill lo expresó de otra manera. La fe es el motor de toda acción decidida. Quien no cree, titubea. Quien titubea, se detiene. Y quien se detiene, pierde las oportunidades que la vida le presenta. Por eso, según Hill, el éxito nunca es producto de la casualidad, sino de una mente convencida que se atreve a actuar con decisión. Es aquí donde muchos fracasan con la llamada ley de atracción. Piensan que basta con visualizar, que basta con repetir frases de abundancia y esperan que las riquezas caigan del cielo. Pero la ley responde a la acción alineada, no a la pasividad disfrazada de espiritualidad. La fe, que no se traduce en movimiento, es como una semilla encerrada en una caja, nunca dará fruto. La Biblia lo confirma al decir que la fe sin obras está muerta. No significa que las obras sustituyan la fe, sino que la fe verdadera se manifiesta en acción concreta. Un agricultor que cree en la cosecha no se queda sentado esperando, prepara la tierra, siembra la semilla, riega el campo. Su fe lo empuja a actuar de acuerdo con la visión de abundancia que lleva dentro. Hill también descubrió que las personas que triunfan no siempre son las más inteligentes ni las más talentosas. Son las que tienen una fe tan fuerte en su propósito que nada las detiene. Cuando una puerta se cierra, buscan otra. Cuando un obstáculo aparece, lo usan como escalón. No esperan condiciones perfectas para empezar. Comienzan y hacen que las condiciones se vuelvan favorables. Este es el verdadero secreto oculto de la ley de atracción. La fe no es un deseo, es una fuerza que te impulsa a actuar como si lo que buscas ya estuviera en camino. Y cuando actúas con esa convicción, tu mente encuentra recursos, atrae aliados y descubre oportunidades que antes parecían invisibles. Pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces has dicho que crees, pero tus acciones contradicen tus palabras? ¿Cuántas veces has afirmado que confías en la abundancia, pero actúas desde el miedo, la escasez o la indecisión? Ahí está la brecha que impide que tu fe se convierta en fortuna. Cerrar esa brecha requiere disciplina mental. Significa entrenar tu mente para alinear pensamientos, palabras y acciones en una misma dirección. Hill llamaba a esto definiteness of purpose, la claridad absoluta de propósito. Cuando sabes exactamente lo que quieres y crees que es posible, cada acción, por pequeña que parezca, se convierte en un ladrillo que construye tu futuro. La historia de José en Egipto es un ejemplo poderoso. Vendido por sus hermanos, traicionado y encarcelado, nunca dejó de creer en el propósito que ardía dentro de él. Y mientras otros veían un esclavo, él actuaba como líder. Mientras otros veían prisión, él actuaba como administrador. Su fe no fue pasiva, fue activa. Y esa fe activa lo condujo de la oscuridad al trono. Tú también puedes caminar ese mismo camino. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es lo que eliges creer y cómo decides actuar a partir de hoy. Si tu fe es firme, tus acciones serán firmes. Y si tus acciones son firmes, tu destino se moverá inevitablemente hacia la prosperidad. Graba esta verdad en tu corazón. El universo responde a la fe en movimiento, no a la fe inmóvil. Lo que hoy siembras en tus acciones será el reflejo de lo que mañana recogerás en tu vida. Y recuerda esto. Tus pensamientos crean la visión, tus palabras la fortalecen, pero son tus pasos los que abren el camino hacia la fortuna. Has visto cómo la fe verdadera no es esperar, sino actuar. Pero aún falta comprender un último secreto, quizá el más importante. La fortuna nunca se sostiene solo con dinero, sino con la conciencia de propósito que da sentido a tu riqueza. Porque la abundancia material sin una raíz espiritual termina vacía y la fe sin dirección se convierte en ilusión. Mira el ejemplo del rey Salomón.
Podía haber pedido poder militar o riquezas inmediatas, pero eligió sabiduría. Y en esa elección se reveló la conexión más profunda entre fe y fortuna. Al buscar primero la claridad espiritual, todo lo demás llegó por añadidura. La verdadera riqueza no se mide solo en cuentas bancarias, sino en la capacidad de vivir en plenitud, en paz y con la certeza de que tu prosperidad tiene un propósito que trasciende lo personal. Napoleon Hill lo descubrió tras estudiar a los hombres más exitosos de su época: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Todos tenían en común una visión más grande que ellos mismos. No se limitaban a acumular dinero, creían que su misión era aportar valor, transformar industrias, mejorar la vida de millones. El dinero fue la consecuencia natural de una fe profunda en un propósito superior. La pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué deseas la abundancia? ¿Es solo para acumular o para crear, compartir y dejar una huella? Aquí está la frontera que separa a quienes se pierden en la búsqueda del dinero de quienes encuentran la verdadera fortuna. La fe sin un propósito mayor se vuelve egoísmo. Pero la fe conectada con un propósito elevado se convierte en una fuerza imparable que atrae no solo riqueza, sino significado. Él enseñaba que cuando alineas tu fe con un deseo ardiente y un propósito definido, toda tu mente subconsciente trabaja a tu favor. La autosugestión se convierte en un puente entre tu fe y tu realidad. Cada palabra que repites, cada pensamiento que alimentas, moldea tu futuro. Y aquí está la clave final. Cuida las palabras que habitan en ti, porque son semillas. Siembras temor, cosechas limitaciones. Siembras convicción, cosechas abundancia. Jesús dijo que del fruto de la boca se llena el vientre. Lo que declaras en tu vida crea tu destino. Por eso, si tus palabras niegan lo que tu corazón desea, tu fe se fragmenta y tu fortuna se desvanece. La verdadera transformación comienza cuando piensas abundancia, hablas abundancia y actúas en abundancia, aunque todavía no veas el resultado. No es magia, es ley. Es el diseño invisible que conecta pensamiento, fe y acción con los frutos visibles de la vida. Cuando tu fe está enraizada en un propósito, tu disciplina mental la alimenta y tus acciones la confirman. La fortuna se convierte en consecuencia inevitable. Hoy quiero que imagines esto: una vida en la que tu fe ya no es débil, ya no está dividida, sino enfocada. Una vida en la que cada paso que das está cargado de certeza, cada palabra que pronuncias abre puertas, cada pensamiento que sostienes se convierte en energía creadora. Esa vida no es un sueño lejano. Esa vida puede empezar ahora, en este preciso instante, con la decisión de creer de verdad y de actuar como si tu éxito ya estuviera en camino. Recuerda esta verdad para siempre. La fe es el puente, la acción es el camino y el propósito es el destino. Cuando unes estos tres, la fortuna deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia natural de tu forma de vivir. Así, el secreto que nadie te revela deja de estar oculto. Tu riqueza no depende de la suerte, depende de la fe que sostienes, del propósito que eliges y de la acción que te atreves a tomar. Y mientras muchos seguirán esperando milagros sin moverse, tú habrás entendido lo esencial. La fortuna siempre responde a la fe viva. Una fe que piensa, declara y actúa. Una fe que transforma tu interior antes de transformar tu exterior. Grábalo en tu alma. Quien siembra fe con propósito cosecha fortuna con plenitud.